Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiero matutino Infomed, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Querétaro. Los saluda Andrea. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. El gobierno de México informa que la mayoría de las personas no saben qué es y qué conlleva el shock séptico. Así que el día de hoy les tenemos una cápsula informativa tocando los puntos más importantes del tema. ¿Se dan cuenta que hasta ahora casi nadie entiende el tema? ¿Qué es el choque séptico? Bueno, el choque séptico se define como una perfusión inadecuada de los órganos que produce hipoxia y daño celular. La perfusión de órganos normalmente se mantiene mediante la presión arterial. Es importante saber que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, cualquier alteración de los componentes de esta ecuación pueden provocar un shock. En el examen físico o de exploración, se busca la hipotensión como una pista inicial de shock, pero también otros datos importantes a notar son la taquicardia, disminución de la producción de orina y el estado mental alterado. Ahora pues, podemos clasificar el impacto del shock en dos categorías principales: el shock frío o de bajo gasto cardíaco y un shock cálido o de distribución, donde hay una disminución de la resistencia vascular sistémica. Dentro del choque frío o de bajo gasto cardíaco podemos encontrar el shock cardiogénico, hipovolémico y obstructivo, mientras que en el choque cálido o distributivo incluimos varios subtipos, como es el séptico, anafiláctico y neurogénico. Bueno, hablando del shock séptico, resulta importante mencionar que se debe a una infección en el torrente sanguíneo llamada sepsis. La sepsis generalmente es causada por bacterias gram negativas que tienen un liposacárido en su pared celular. Los liposacáridos son endotoxinas, que consisten en un lípido A y un polisacárido. Es importante saber que el lípido A es responsable de la toxicidad de las bacterias gram negativas. La endotoxina desencadena la activación de macrófagos, lo que resulta en la liberación de citocinas como interleucina 1, interleucina 6 y TNF-alfa, lo que hace que los vasos se dilaten y presenten fugas. El TNF-alfa también puede dañar el endotelio de los vasos sanguíneos, liberando una sustancia llamada óxido nítrico, que causa vasodilatación masiva. Otro concepto de alto rendimiento importante es que la sepsis aumenta la liberación de tromboplastina tisular, lo que conduce a una activación anormal de la cascada de la coagulación. Esto puede conducir a un síndrome conocido como coagulación intravascular diseminada, que presenta tanto trombosis como hemorragias. Muchas gracias, doctora Guevara. Yo soy Miguel Estegue, reportando desde la Ciudad de México. Bienvenidos a una edición más de esta cápsula informativa llamada Información que cura. Hablaremos de tipos de sepsis. Tipos de sepsis. La sepsis es una enfermedad con una prevalencia y mortalidad elevadas y se puede considerar como una enfermedad emergente, con un aumento de 8.7% anual. Este aumento de incidencia se debe al aumento de los pacientes de edad avanzada e inmunodeprimidos, al mayor número de procedimientos invasivos que se realizan y en menor grado al aumento de la resistencia a antibióticos por parte de los microorganismos. Para abarcar este tema igual tendremos que hablar de distintas definiciones. Empezaremos con infección, que es el proceso caracterizado por la presencia de microorganismos que desencadenan un cuadro inflamatorio. Tenemos bacteremia, que es la presencia de infección con hemocultivos positivos. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que es un concepto reciente caracterizado por la presencia de dos o más de las siguientes características: frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras,
frecuencia respiratoria mayor a 20 y PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Después tenemos sepsis, que es la infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los siguientes criterios de SIRS o cualquiera de los siguientes. Las variables generales es una alteración del estado mental, un edema significativo o balance hídrico positivo y una hiperglucemia en ausencia de diabetes. Las variables inflamatorias, una leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000, con un número de leucocitos normal, con un porcentaje mayor del 10% de formas inmaduras. Una proteína C reactiva 2 veces mayor al valor normal, una procalcitonina 2 veces mayor al valor normal, u otros, que es una saturación de sangre venosa mixta de SBO2 mayor a 70%, y un índice cardíaco mayor a 3,5 litros por minuto. La sepsis severa es una sepsis asociada a una disfunción de órganos, hipotensión o hipoperfusión. Las variables de disfunción de órganos sería una hipoxemia arterial, oliguria aguda, una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, alteraciones de la coagulación, trombocitopenia e hiperbilirrubinemia. Las variables hemodinámicas habría una hipotensión arterial y se habla de una sepsis severa de alto riesgo cuando se asocia a fallo de 2 o más órganos o presencia de una puntuación Apache 2 de más de 24 puntos en las últimas 24 horas. Pues las variables de perfusión tisular es que va a haber una hiperlactacidemia. Y tenemos el choque séptico, que está caracterizado por una hipotensión debida a la sepsis que persiste a pesar de la administración de líquidos, acompañado de alteraciones de la perfusión, acidosis metabólica o hiperlactacidemia o disfunción de órganos. El choque séptico se produce cuando el agente infeccioso, sus toxinas y o liberación de la circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación cardiovascular, caracterizada por un choque distributivo con hipotensión, disminución de la resistencia vascular sistémica y gasto cardíaco elevado, con la consiguiente alteración de metabolismo y muerte celular a nivel de diversos órganos, que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. Se puede considerar que este grupo de síndromes definidos con los anteriores criterios son un continuum de diversos estadios de una misma enfermedad. La sepsis severa y el choque séptico son el resultado de la evolución de una infección y un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico en un organismo que no es capaz de neutralizar el proceso inflamatorio e infeccioso. En este continuum de inflamación a choque séptico, la mortalidad va aumentando a medida que avanzan los grados de severidad. Por ejemplo, en el SIRS tenemos una mortalidad del 7%, en la sepsis tenemos una mortalidad del 16%, de la sepsis severa un 20% y choque séptico 46%. Esto fue información que cura. Y vamos de regreso al estudio con mi colega Pili. Muchísimas gracias, Miguel. Yo soy Pilar. Estamos en el noticiero de Infomed. Muy bien, les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones están dadas principalmente por una respuesta excesiva del huésped a agentes infecciosos que no está controlada por los inhibidores naturales, que pues en exceso pues son malos, ¿no? Como todo en esta vida. La sepsis va a evolucionar hasta llegar a una disfunción multiorgánica y el riesgo de muerte va a aumentar de un 15 a 20% por cada órgano disfuncional. Entonces, todo esto está dado por el siguiente esquema que pueden ver aquí, en el que se representa el avance desde infección hasta llegar a la muerte, pasando por cada una de las disfunciones específicas. Entonces, comenzamos con la infección. Luego de ahí viene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en el que vamos a encontrar fiebre, taquicardia y taquipnea. Después encontramos sepsis y sepsis grave, en el que ya encontramos una falla multiorgánica, y luego entraría shock séptico con hipotensión y shock para llegar hasta la muerte, ¿no? En caso de que no se trate. Son las siguientes. Empezamos con la disfunción termorreguladora. En esta vamos a encontrar hipertermia o hipotermia, que claramente es más común en los ancianos, o sepsis profunda o enfermedad debilitante.
Después tenemos la disfunción respiratoria. La sepsis se va a detectar inicialmente por la aparición de taquipnea o hiperventilación e hipoxemia. Y el 85% de los pacientes van a necesitar ventilación mecánica de 7 a 14 días y más de la mitad van a desarrollar una lesión pulmonar aguda, ya sea moderada o severa. Después tenemos la disfunción cardiovascular. En esta vamos a encontrar taquicardia e hipotensión, con una mala distribución del flujo sanguíneo a cada uno de los diferentes órganos. Entonces tendríamos un shock distributivo. El gasto cardíaco puede aumentar al inicio, pero después va a aparecer una depresión miocárdica con disfunción ventricular izquierda. Después tenemos la disfunción metabólica. Aquí lo principal y más importante es la acidosis láctica, aunque también podemos llegar a encontrar otras alteraciones, ya sea como hipoglucemia en una fase precoz, hipoglucemia en una fase tardía. Después tenemos disfunción renal, en la que lo más importante es la oliguria transitoria. Y por último, otras disfunciones que tenemos son como gastrointestinales, hepáticas, hematológicas, neuromusculares y del sistema nervioso central. Algo importante para mencionar es que encontramos particularidades en el adulto mayor. Estas son la hipotermia, como ya les había mencionado, manifestaciones neurológicas que son muy comunes y se va a acompañar de una mortalidad muy alta. Muchísimas gracias. Esto fue todo por esta cápsula. Ahora vamos con nuestra invitada de honor, la doctora Débora, una urgencióloga magnífica. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy la doctora Débora, urgencióloga. Me invitaron para que yo hablara un poquito del diagnóstico del shock séptico. Perdón, es que estoy un poquito nerviosa. Incluso mi mamá me dio eso, que es para dar suerte, para que me vaya bien. Es mi primera vez en la televisión, en vivo y en el mejor noticiero del país, entonces ando un poco nerviosa. Pero bien, pongo mis lentes, aquí los dejo, aquí a mi ladito, y empezamos con eso, ¿va? Pues empezamos. Entonces, el diagnóstico del shock séptico sigue siendo clínico. Les voy a compartir mi pantalla. Déjame ver cómo la comparto. Ay, ¿qué pasa? No veo nada con sus lentes. A ver, espérenme un tantito, los cambio. A ver. Intento esos. Ay, sí, ahora sí. Les comparto mi pantalla. Aquí les va. Pues el diagnóstico es clínico. No hay un marcador biológico con la suficiente sensibilidad y especificidad para establecer un diagnóstico definitivo. Tenemos la procalcitonina y la proteína C reactiva, que son los más estudiados en la clínica. La PCR es un reactante de fase aguda que presenta gran sensibilidad pero baja especificidad y se altera en múltiples procesos aparte de los infecciosos. Sin embargo, la procalcitonina presenta mayor sensibilidad y especificidad. Lo bueno es que no aumenta en infecciones generalizadas, infecciones localizadas, que no sean bacterianas. Su respuesta es inmediata y su vida media es de aproximadamente 24 horas. Además, no se eleva en procesos que no sean de origen infeccioso y por tanto es muy útil ante episodios de distrés respiratorio shock, ya que diferenciarán aquellos que son de origen séptico. Además, tenemos los parámetros que definen el propio estado de sepsis y los parámetros de perfusión. Esos parámetros son la tensión arterial media. En un paciente séptico suele encontrarse menos de 60 milímetros de mercurio. El lactato es un indicador no solo de hipoperfusión tisular, sino también es un predictor de mortalidad. Y la saturación venosa de oxígeno es un indicador del balance entre el transporte y el consumo de oxígeno, y en pacientes críticos su valor es del 70%. Otras pruebas complementarias son el hemograma. Habitualmente encontramos leucocitosis o leucopenia. La leucopenia indica mayor gravedad. La bioquímica
frecuentemente un aumento de urea y creatinina, un patrón de colestasis, trastornos de electrolitos y elevación de lactato. La gasometría, inicialmente una alcalosis metabólica, posteriormente una acidosis metabólica, con aumento de los niveles de lactato. En las pruebas de coagulación, trombopenia y posteriormente el desarrollo de una coagulación intravascular diseminada. En lo que se dice respecto a los hemocultivos, se debe obtener un mínimo de 2 cultivos de sangre. Si crece el mismo microorganismo en ambos cultivos, la posibilidad de que el germen sea el causante de la infección se refuerza. Punción lumbar. Cuando sospechamos de alguna infección del sistema nervioso central, especialmente en ancianos, en pacientes con demencia y en síndrome febril sin un foco de origen claro. Radiografías, ecografías, una toma abdominal en busca de abscesos intraabdominales y un ecocardiograma si se sospecha de presencia de una endocarditis. Pues muchas gracias. De mi parte fue todo. Aquí les dejo mi contacto. En caso de que tengan alguna pregunta o algo, por favor, pues escríbanme y con gusto les contestaré. Y gracias, mami. Sí me dio suerte, ¿eh? Gracias. Bye. Gracias, doctora Débora, por tu información. Me encuentro reportando desde la ciudad de Querétaro y ahora comentaremos sobre la terapéutica empleada en este tipo de shock. Comenzaremos diciendo que el reconocimiento del shock séptico constituye un factor esencial para lograr un manejo oportuno en este tipo de cuadro. Este reconocimiento debe realizarse precozmente, antes de que el paciente ingrese a la unidad de pacientes críticos, ya que cualquier retraso en el tratamiento compromete gravemente el pronóstico de los pacientes. El reconocimiento del shock séptico debe basarse no solo en la presencia de hipotensión, sino que también en la identificación de hipoperfusión tisular. No existe un criterio único y específico para identificar la hipoperfusión, de manera que necesariamente se deben evaluar varios parámetros. La evaluación de la perfusión periférica y del lactato son las herramientas más potentes para reconocer el shock séptico, así como para evaluar la respuesta a la reanimación inicial. El manejo inicial de la sepsis incluye maniobras básicas de reanimación, con el objetivo de establecer una entrega adecuada de oxígeno a los tejidos, así como la administración de antibióticos y el control del foco infeccioso. Las maniobras de reanimación inicial comprenden la administración de fluidos intravenosos, uso de vasoactivos e inotrópicos, transfusión de glóbulos rojos y el soporte ventilatorio. Todas estas medidas deben realizarse y estar dirigidas no solo a la estabilización macrohemodinámica, sino que también especialmente a la normalización de la perfusión. Este conjunto de medidas, administrada en forma protocolizada y guiada por objetivos claros, se conoce como terapia temprana dirigida por metas, EGDT por sus siglas en inglés, y en ella se basan las recomendaciones para el paquete de reanimación inicial, que es dentro de las primeras 6 horas de la campaña Sobreviviendo a la sepsis. A continuación mostraremos los pasos. Número 1. Medir el lactato arterial. Número 2. Tomar hemocultivos antes de iniciar la administración de antibióticos. Número 3. Administrar antibióticos de amplio espectro dentro de las primeras 3 horas de ingreso al servicio de urgencias o dentro de la primera hora de ingreso a la unidad de pacientes críticos. En presencia de hipotensión o lactato mayor a 4 milimoles sobre litro, tenemos 2 opciones. Número 1, administrar 2 litros de cristalloide. Y número 2, administrar noradrenalina cuando la hipotensión no responda a la reanimación inicial con fluidos, con la finalidad de mantener una presión arterial media de entre 65 a 75 milímetros de mercurio. Si la hipotensión persiste a pesar de la resucitación con fluidos o con el lactato, cuando este es mayor a 4 milimoles, tenemos otras 2 opciones. Número 1, obtener una medición de presión venosa central y asegurarse de que ésta sea mayor a 8 milímetros de mercurio. Y número 2,
medir y llevar la SbCO2 a un valor mayor a 70%. Este paquete de medidas de reanimación inicial tiene el mérito fundamental de que imprenta un sentido de urgencia tanto a la reanimación como al tratamiento del foco infeccioso y que plantea metas de reanimación que van más allá de la normalización de la macrohemodinamia. Monitoreo hemodinámico. El monitoreo hemodinámico básico de un paciente en shock séptico debe incluir la presión arterial invasiva, el trazado electrocardiográfico y la oximetría de pulso, además del monitoreo de la perfusión sistémica. Adicionalmente, la gran mayoría de los pacientes requieren algún método de evaluación de volumen circulante, efectivo para guiar la administración de fluidos, y una fracción menor de pacientes puede requerir la medición o estimación del gasto cardíaco o de la contractilidad miocárdica. Es bien conocido que la primera línea de tratamiento en el shock séptico es la expansión de volumen. Una insuficiente resucitación con fluidos en fases tempranas del shock determina mayor hipoperfusión tisular y mayor probabilidad de disfunción multiorgánica. Por otro lado, una resucitación excesiva con fluidos también es deleteria, con complicaciones derivadas de la acumulación de agua extracelular en el pulmón y en el abdomen, y una mayor probabilidad de disfunción respiratoria, gastrointestinal y de hipertensión intraabdominal. Monitoreo de la perfusión. En la evaluación inicial se debe priorizar la perfusión periférica y la medición del lactato plasmático. Una vez que el paciente ha sido transferido a la unidad de pacientes críticos o que las medidas iniciales de reanimación y estabilización cardiovascular ya se han implementado, el monitoreo de la perfusión debe complementarse con la medición de SbCO2 y de la diuresis. Administración de fluidos. Desde el punto de vista de temporalidad de la administración de fluidos, la estrategia más racional es focalizar la administración de fluidos en las primeras horas de reanimación y restringir su uso una vez que se ha logrado revertir la hipoperfusión. La reanimación debe ser agresiva, inmediata y dirigida a metas de perfusión. Drogas vasoactivas e inotrópicos. Las catecolaminas vasopresores más empleadas son la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Todas estas drogas tienen un efecto alfa-adrenérgico en grado variable. Dopamina. Parece efectiva en aumentar la presión arterial media en pacientes que permanecen hipotensos, pese a una expansión óptima de volumen. Este aumento de presión arterial media está asociado a un aumento del gasto cardíaco. Noradrenalina. Tiene solo moderada actividad beta-1 e intensa actividad alfa-adrenérgica. La experiencia clínica sugiere fuertemente que puede aumentar la presión arterial media sin deteriorar el gasto cardíaco ni las funciones orgánicas. Se ha empleado en dosis desde 0.01 hasta 3.3 microgramos sobre kilo sobre minuto. En general, la droga aumenta el gasto cardíaco entre a 10 al 20% y el volumen sistólico del 10 al 15%. Adrenalina. Esta droga puede aumentar la presión arterial media en pacientes que no responden a agentes tradicionales, especialmente por su intenso estímulo inotrópico y vasoconstrictor. Por ello, en diversos protocolos tradicionales se emplea como droga de rescate. Inotrópicos. En general, se recomienda utilizar inotrópicos cuando existen evidencias de bajo crédito con aumento de presiones intracardíacas y o con una disminución importante de la contractilidad, asociados a la presencia de hipoperfusión que no responde a la reanimación inicial con fluidos y vasopresores. El inotrópico más empleado es la dobutamina, droga con la cual existe una larga experiencia y cuya seguridad es bien establecida. En la gran mayoría de los casos, una dosis baja entre 2.5 a 5 unidades sobre kilogramos sobre minuto es suficiente para mejorar la contractilidad y no se asocia a taquiarritmias o algún otro efecto adverso. Corticosteroides. Está bien establecido que dosis moderadas de hidrocortisona entre 200 a 300 miligramos al día aumentan la reactividad vascular y permiten disminuir los requerimientos de vasopresores. Asimismo,
Estas dosis tienen un importante efecto antiinflamatorio, que puede evidenciarse por una disminución de los marcadores clínicos de respuesta inflamatoria. Sin embargo, la evidencia actual no indica que disminuya la mortalidad ni la morbilidad. Actualmente, no existe evidencia clara que justifique su uso rutinario en pacientes con shock séptico. Terapias de rescate en shock refractario. La hemofiltración de alto volumen, por sus siglas HFAB, ha mostrado ser una terapia eficaz y factible de implementar con la tecnología actualmente disponible. Esta permite reducir el requerimiento de vasopresores y acelera el aclaramiento del lactato y la corrección de las alteraciones de la microcirculación. Sin embargo, es una técnica relativamente compleja y de alto costo, lo cual hace que su uso esté restringido a pocos centros. Esta es toda la información referente al tratamiento del shock séptico. Regresamos con mi compañera Andrea. Bueno, muchas gracias compañeros por tan relevante información. Espero que ahora nuestros teleoyentes comprendan mejor y le den la importancia que se debe al choque séptico. Por nuestra parte fue todo por hoy. Les agradecemos su atención de parte de todo el equipo de Infomed y nos vemos muy, pero muy pronto para estar siempre informados. Gracias.